devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. La noticia que ha sacudido al mundo entero. Un hombre que transformó la historia de la Iglesia Católica, un líder que desafió siglos de tradición y se ganó el amor de millones, ha partido. El Papa Francisco ha muerto a los 88 años y su partida ha dejado una enorme sombra sobre el Vaticano y el mundo entero. Pero detrás de su despedida, hay secretos, enigmas y decisiones que nunca imaginamos. ¿Qué ocurrió realmente en las últimas horas de su vida? ¿Por qué eligió una tumba tan inusual? Y, sobre todo, ¿qué deja detrás este Papa que rompió con las normas y vivió según sus propios principios de humildad y justicia? Lo que está por descubrirse te dejará sin palabras. En este video, desvelaremos los impactantes detalles de su salud deteriorada, su funeral austero que rompió con siglos de tradición y las decisiones secretas que marcaron su despedida. Un Papa como nunca antes, cuyo legado ya está en manos de quienes lo sucederán, pero ¿será este el fin de una era o el comienzo de un nuevo capítulo aún más sorprendente? No te puedes perder esta historia. Haz clic en suscribirte ahora mismo y acompáñanos a descubrir todo lo que realmente ocurrió detrás de la muerte de Francisco. Hazlo ya, porque lo que viene cambiará tu visión para siempre. La noticia de la muerte del Papa Francisco ha dejado al mundo entero sin aliento. A los 88 años, el líder de la Iglesia Católica, considerado un hombre de profunda fe y compromiso con los más necesitados, ha partido de manera repentina, sumiendo a millones de personas en un mar de incertidumbre y dolor. Su muerte, anunciada en la mañana del 21 de abril de 2025, fue un choque absoluto, ya que pocos esperaban que su salud, aunque frágil, llegara a deteriorarse tan rápidamente. Pero lo que realmente sorprendió a todos no fue solo su partida, sino los misteriosos detalles que rodearon sus últimos días y las decisiones que tomó en sus últimas horas. Francisco, quien había asumido el papado el 13 de marzo de 2013, marcó un antes y un después en la historia del Vaticano. Su elección, histórica por ser el primer papa latinoamericano, el primero en adoptar el nombre de Francisco y el primero en ser jesuita, dejó una huella indeleble. Desde el primer día de su papado, el Papa mostró al mundo que no sería un líder tradicional. Con su sencillo hábito blanco y su rechazo al lujo y las pompas papales, rompió con siglos de costumbres, eligiendo vivir en un modesto apartamento dentro de la residencia de Santa Marta, en lugar de los lujosos aposentos papales. Francisco se convirtió en un símbolo de cambio, de humildad y de cercanía con el pueblo. En sus discursos, hacía un llamado constante a la misericordia, a la justicia social y a la necesidad de una iglesia más inclusiva y menos autoritaria. Su mensaje no solo alcanzó a los católicos, sino que resonó en todas las religiones y sectores del mundo. En su tiempo como papa, se propuso limpiar la corrupción que existía en la curia romana, la burocracia del Vaticano, y enfrentó desafíos internos que, en ocasiones, pusieron en peligro su liderazgo. Sin embargo, no todo fue fácil para él. Su enfoque progresista sobre temas como el rol de la mujer en la Iglesia, la homosexualidad y las reformas dentro de la estructura financiera vaticana generaron tensiones con sectores conservadores dentro de la Iglesia. Pero Francisco nunca cedió ante las críticas. Mantuvo su postura firme en la necesidad de cambiar, de renovarse y de ser fiel a los valores del Evangelio, siempre poniendo a los pobres y a los marginados en el centro de su misión. En sus últimos años, la salud del Papa Francisco comenzó a deteriorarse. A pesar de los problemas respiratorios y las dificultades de movilidad, él seguía adelante con sus responsabilidades. En enero de 2025, pronunció un emotivo discurso en el Año de la Misericordia, aunque su fragilidad era evidente.
A partir de ahí, su salud se volvió cada vez más inestable, hasta llegar al trágico desenlace que nadie había anticipado. Lo que ocurrió en sus últimos días sigue siendo un misterio, pero lo que sí es cierto es que su partida ha marcado el fin de una era en la Iglesia Católica, una era que cambiará para siempre la historia del Vaticano. La elección de Francisco como Papa fue una de las decisiones más trascendentales para la Iglesia, pero su muerte repentina ha desatado un sinfín de preguntas sobre su legado y sobre los secretos que pudo haber dejado atrás. El mundo entero se pregunta, ¿qué pensó realmente el Papa sobre su legado? ¿Qué secretos guardaba en su corazón? Estas son las incógnitas que, tal vez, nunca serán resueltas. A lo largo de su papado, el Papa Francisco se presentó como un hombre incansable, siempre comprometido con su misión de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Su estilo de liderazgo, basado en la cercanía con las personas y en la lucha por la justicia social, hizo que fuera admirado tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la salud de Francisco comenzó a deteriorarse, un proceso gradual pero constante que, lamentablemente, terminaría en su partida. En 2023, a los 86 años, el Papa fue hospitalizado debido a complicaciones respiratorias, un primer indicio de que su salud ya no era la de antaño. Aunque no se trataba de una enfermedad terminal, su hospitalización dejó en claro que el cuerpo de Francisco ya no podía soportar las exigencias del cargo. Durante su estancia en el hospital, el Papa continuó siendo una figura central de la Iglesia, enviando mensajes de esperanza y unidad y manteniendo su atención puesta en los problemas sociales que tanto le preocupaban. A pesar de las dificultades físicas, nunca dejó de cumplir con sus deberes. El Papa Francisco había renunciado a la idea de los viajes largos y exhaustivos, limitándose a desplazamientos más breves y cercanos a su entorno. Su movilidad se redujo considerablemente, y aunque seguía siendo una presencia reconfortante para los fieles, la fragilidad de su cuerpo se hizo evidente. En los últimos años de su pontificado, muchos de sus discursos fueron cargados de una profundidad emocional que reflejaba la paz interior con la que afrontaba sus propios límites. A pesar de todo, Francisco se mantenía firme en su labor, enfrentando las tensiones internas dentro del Vaticano y la Iglesia, y poniendo siempre a los más vulnerables en el centro de su misión. En 2025, ya con 88 años, su salud se resintió aún más. En enero de ese mismo año, su último gran discurso con motivo del Año de la Misericordia dejó claro que su energía ya no era la misma, aunque su mensaje de esperanza y amor al prójimo seguía intacto. Su caminar se volvió lento, sus palabras más pausadas, pero su espíritu seguía siendo el de un líder dispuesto a dar todo por la Iglesia y por los demás. La lucha de Francisco contra las limitaciones físicas no fue solo una batalla personal, sino también una lucha simbólica por mantener viva la misión que había heredado. La enfermedad le dio poco respiro, pero él nunca dejó de hablar de la importancia de la misericordia, de la justicia y de la renovación de la Iglesia, principios que lo guiaron hasta sus últimos momentos. Sin embargo, lo que parecía ser una última etapa llena de sacrificios personales culminó en una crisis de salud aún más grave que cambiaría por completo el curso de su papado. El 21 de abril de 2025, a las 7:35 CEST, el Papa Francisco falleció a los 88 años, dejando un vacío profundo en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La noticia de su muerte, aunque anticipada por su frágil salud en los últimos meses, sorprendió a muchos. A pesar de los esfuerzos médicos para tratar su neumonía bilateral y las complicaciones adicionales que surgieron en sus últimos días, como un posible derrame cerebral, el Papa Francisco sucumbió a su salud deteriorada. Su partida marcó el fin de una era de esperanza y transformación para la Iglesia Católica y el comienzo de un proceso de cambio profundo para el futuro de la Iglesia. El día anterior, Francisco había celebrado la misa de Pascua y bendecido a los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. Aunque su caminar era más lento de lo habitual y su rostro mostraba signos de fatiga, su presencia en ese momento fue significativa, pues muchos lo vieron como una muestra de su devoción hasta el final. Fue su último acto público, una despedida sutil, pero conmovedora, ante un pueblo que lo había amado y seguido con fervor. Su débil saludo, una bendición llena de cansancio, dio señales de que su cuerpo ya no podía más, pero su fe y dedicación seguían intactas. Horas después, el Papa ingresó nuevamente a la Casa Santa Marta, su residencia dentro del Vaticano, donde descansaba entre consultas médicas y visitas de cercanos. Aunque se mantenía en contacto con los miembros de la curia y algunos cardenales, su salud se precipitó rápidamente. A pesar de la incertidumbre que rodeaba su estado de salud, Francisco permaneció rodeado de sus seres queridos y del círculo cercano de la Iglesia, quienes hicieron todo lo posible para mantenerlo cómodo y en paz en sus últimos momentos.
En el ambiente sombrío de su habitación, los cardenales y sus allegados sintieron la profunda tristeza de lo que se avecinaba, mientras que el mundo entero se preparaba para una noticia que cambiaría la historia del papado. Su muerte fue anunciada oficialmente por el cardenal Caden Farrow, camarlengo del Vaticano, quien expresó con gran pesar: con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. La noticia recorrió el mundo, dejando a miles de fieles en shock. Los medios de comunicación se inundaron de reportes, y las redes sociales estallaron con expresiones de lamento, gratitud y recuerdos de un papa que dejó una huella imborrable. El Vaticano, en honor a sus deseos, organizó un funeral que rompió con las expectativas tradicionales. Francisco, siempre fiel a su principio de humildad, había elegido un funeral austero, sin adornos ni ostentaciones. Optó por un ataúd de madera sencilla, sin los lujos característicos de las ceremonias papales anteriores. Su cuerpo, en lugar de ser ocultado, permaneció expuesto dentro del ataúd con la tapa retirada, permitiendo que los fieles pudieran rendirle un homenaje más cercano, más personal. El Papa deseaba que su muerte no fuera un espectáculo, sino una oportunidad para que los creyentes pudieran conectarse con su legado de cercanía y humanidad. El funeral, presidido por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio de Cardenales, fue celebrado en la Plaza de San Pedro, donde miles de personas se congregaron para dar el último adiós a un papa que había transformado la Iglesia Católica. La ceremonia estuvo marcada por una profunda solemnidad y un sentimiento colectivo de tristeza, pero también de esperanza, como el Papa siempre había querido transmitir. Fue una despedida íntima, tal como él lo había solicitado, una despedida que reflejaba la sencillez que siempre caracterizó su papado. El impacto de su partida resonó en todo el mundo. Las preguntas comenzaron a surgir inmediatamente: ¿cómo se reorganizará la Iglesia Católica? ¿Qué legado dejó realmente Francisco? Su funeral fue solo el inicio de un proceso de transformación para la Iglesia, pero, sin duda, lo más importante sería cómo su legado de humildad, misericordia y amor por los más necesitados seguiría viviendo en cada rincón del planeta. La muerte del Papa Francisco ha dejado un vacío irreparable en la Iglesia Católica, pero su legado perdura y continúa siendo una fuente de reflexión para millones de personas en todo el mundo. A lo largo de su papado, Francisco desafió las estructuras tradicionales del Vaticano, buscando siempre acercarse a los más pobres, a los marginados y a aquellos que históricamente habían sido olvidados por la Iglesia. Su compromiso con la justicia social, la misericordia y la paz se convirtió en el eje central de su pontificado, y su influencia trascendió las fronteras del catolicismo. El Papa Francisco se ganó el cariño de muchos por su sencillez y su capacidad para conectar con el pueblo. Sus decisiones, como la renuncia al lujo y la ostentación en el Vaticano, marcaron un cambio radical con respecto a los pontificados anteriores. Su vida sencilla, alejada de los lujos, fue un reflejo de su creencia en que la Iglesia debía ser un reflejo de la humildad de Cristo, más que un centro de poder y riquezas. Estas actitudes rompieron con siglos de tradición, pero también inspiraron a aquellos que veían en él una figura de esperanza y autenticidad. A lo largo de su papado, Francisco promovió reformas fundamentales dentro de la Iglesia. Sus esfuerzos por limpiar la corrupción de la curia romana y su llamado a la transparencia financiera fueron aspectos clave de su agenda. Aunque se enfrentó a resistencias internas, especialmente de sectores conservadores, nunca dejó de insistir en que la Iglesia debía ser inclusiva, compasiva y cercana a los más necesitados. Su mensaje sobre el cuidado del medio ambiente, a través de la encíclica Laudato Si, también fue una de sus contribuciones más destacadas, alentando a los católicos y a toda la humanidad a tomar conciencia sobre la crisis ecológica que enfrenta el planeta. Sin embargo, no todo fue sencillo. La oposición dentro de la Iglesia a algunas de sus reformas, como su postura sobre la homosexualidad y el papel de la mujer en la Iglesia, fue feroz. A pesar de ello, Francisco nunca flaqueó en su propósito. Su enfoque pastoral le permitió mantenerse firme en su visión de una Iglesia más inclusiva, menos autoritaria, más cercana a las realidades del mundo contemporáneo. La muerte de Francisco ha marcado el inicio de un periodo de incertidumbre para el Vaticano. La elección de su sucesor será crucial para determinar si la Iglesia continuará por el camino que él trazó o si se producirá un retroceso hacia prácticas más tradicionales. En este contexto, el legado de Francisco sigue vivo, no solo en sus enseñanzas, sino también en el ejemplo de vida que dejó atrás, un líder espiritual que vivió con humildad, amor y un compromiso inquebrantable con la justicia social. El Papa Francisco, aunque ya no está físicamente presente, continuará siendo una figura central en la reflexión sobre el futuro de la Iglesia.
Su legado perdurará en las acciones de aquellos que siguen su ejemplo y en las generaciones que, a través de su mensaje, encontrarán inspiración para hacer del mundo un lugar más justo, más compasivo y más solidario. La influencia de su papado continuará guiando a la Iglesia Católica, recordando a los fieles que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás con humildad y generosidad.